las universidades públicas, una especie de barril sin fondo, no rinden cuentas, viven reclamando más presupuesto. Esta semana se convirtieron en el estandarte, ¿cómo le va, decano? Se convirtieron en uno de los estandartes de la reacción social que le dijo a Milei, basta, basta de ajuste hasta acá. Sin embargo, el gobierno llevaba una fuerte cruzada, básicamente centrada en la Universidad de Buenos Aires, diciendo que era una especie de centro de operaciones políticas desde donde se financiaba la política, se dilapidaban fondos. ¿Qué sensación te quedó después de esta votación de ayer? Buenas noches, Alejandro. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Un gusto. Estamos muy satisfechos por el respaldo que hemos podido observar de la comunidad en general y en este último caso de nuestros representantes, quienes en forma bastante contundente aprobaron. Esta vez se pusieron los pantalones largos, porque solían ser colaboracionistas, lo dije recién, de Milei. Llegaba la llamada, parece que del conductor de Rovira, y siempre votaban a favor de Milei, y esta vez votaron en consonancia con el resto, ¿no? Esta vez fue bastante contundente, como decía, el apoyo de todo el arco político, de los representantes de las provincias, estamos hablando de las personas, estamos hablando de Cámara de Diputados, esperemos que luego se repliquen los representantes de la provincia, que son los senadores, pero nos ha dejado satisfecho porque entendemos que se ha reconocido la importancia de lo que consideramos es un bien público, que es la educación, de la que participa el 80% de los estudiantes universitarios del país y que realiza el 60% de las investigaciones. La universidad pública concentra el 80% de los universitarios argentinos. De todo el país. Con lo cual realmente es la puerta de ingreso a una herramienta que es la herramienta de transformación y de cambio en la vida de las personas, que es la educación, porque le permite el acceso al mercado de trabajo, que es el elemento a partir del cual generamos ingreso y desarrollo personal, familiar y social. Es un elemento importante de movilidad social, digo. El hijo del obrero, el hijo del trabajador rural, que con el esfuerzo de la familia quizá puede convertirse en profesional, cambia la historia, da vuelta a la historia generacional, ¿no? De gran parte de las familias argentinas, mi caso mismo, yo soy hijo de profesionales egresados de la universidad pública, toda mi familia ha ido a la universidad pública, y así podemos multiplicar historias de vida donde la universidad pública ha estado presente mejorando la calidad de vida de cada uno de los que han participado en la misma. Vos sabés que me duele ver que cada vez se van más graduados argentinos, talento argentino, te lo decía ayer por radio, se siguen yendo del país. Somos incapaces de retenerlos. Muchas veces también se cuestiona que el graduado no devuelve a la sociedad o a la educación pública parte de lo que ella invirtió en él, ¿no? Creo que también se habló mucho de los estudiantes extranjeros que venían a estudiar de arriba a la Argentina. Hubo una campaña, digamos, de disvalor para la universidad pública. ¿Crees que con esto está terminado? Al gobierno le queda, por ejemplo, como argucia, retasear los fondos. La ley me obliga, pero te envío los fondos cuando yo quiero. ¿Crees que el gobierno entendió el mensaje o no? No, yo creo que no, y esa es una parte preocupante porque hemos sido objeto de una campaña de desprestigio permanente, que empezó con esta idea del adoctrinamiento, que no existe en nuestras unidades académicas. Las universidades públicas nacionales son muy plurales. Luego pasó por el tema de los extranjeros, que básicamente son una minoría, porque como requisito nosotros tenemos la necesidad de contar con el DNI nacional, con lo cual ya son residentes. Finalmente fueron por la cuestión de las auditorías, que hizo un poco más de mella en la población, que también es falso porque nosotros rendimos permanentemente cuentas a través de los sistemas, mensualmente subimos los informes a los organismos de control nacional, tenemos nuestros sistemas de auditoría interna y tenemos la AGN, que es el órgano constitucional dedicado a auditarnos, además de haber suscrito... Es decir, ustedes no se opusieron a las auditorías. Jamás, no nos podemos oponer a algo que es necesario y obligatorio para nosotros. La rectora de la UNAM me dijo hace algunos meses, nosotros
pasamos todas las auditorías. Exactamente, y hemos suscrito voluntariamente con la CIGEN un convenio para también someternos a un control de parte de este organismo. Y ahora, luego de la elección, apareció en agenda la cuestión de los salarios, que los números que se manejan están muy lejos de nuestra misma realidad, empezando desde los rectores hasta el ayudante de primera simple. ¿Cuánto gana un rector? Yo desconozco. Bueno, en tu caso, un decano. ¿Te animás a contarme cuánto gana un decano? Sí, en el orden de los 3 millones y medio de pesos. Estamos ahora en estos meses. Y esto significa dedicación exclusiva. Dedicación exclusiva. No te podés dedicar a otra cosa. No, sí, tenemos la posibilidad de contar con 15 horas, que es el monotributo, que es la actividad habitual que podemos tener, o alguna otra pequeña actividad. ¿Y un profesor cuánto gana? Y un profesor de dedicación exclusiva, con máximo de antigüedad, debe andar en el orden de los 2 millones y medio de pesos. Pero también con las mismas condiciones, 40 horas semanales, con alguna mínima posibilidad de tener actividades fuera de la universidad. También hay docentes concursados que no pudieron ser nombrados y que trabajan gratuitamente. ¿Esto ocurre en la UNAM o en tu facultad, por ejemplo? Nosotros tenemos un número importante de docentes que son adscriptos muchos años hasta que podamos contar con los recursos necesarios para incorporarlo a la planta. Es decir, ¿trabajan gratis mientras Sí. tanto o cobran alguna beca por algún programa de investigación? No, la mayoría absolutamente gratuita, porque nosotros dependemos de la creación de programas nuevos o de recursos adicionales para incorporar personal, y no lo hemos tenido en los últimos años, con lo cual la creación de nuevas carreras, como ha sido nuestro caso, la carrera de marketing, lo estamos tratando de sostener con los docentes con los que contamos y con algunas partidas disponibles, principalmente de la mano de jubilaciones o de reasignaciones de recursos. Me dijo Alicia Bosrick, directora de la UNAM, Sí. a propósito de las carreras nuevas, no vamos a cerrar las carreras nuevas, nos las vamos a arreglar para que continúen. En el caso de marketing o alguna otra carrera que esperabas lanzar el año que viene, si existía, ¿está garantizada la continuidad o la apertura de una nueva carrera, por ejemplo? Nosotros en el caso de marketing lo hemos previsto y estamos generando los ahorros necesarios y los ajustes requeridos para poder garantizar el cursado, pero principalmente a través de afectación de personal que ya tenemos en la universidad o con la incorporación de algunos pocos docentes adicionales que nos permitan tener una educación de calidad, que es lo que nos caracteriza y que el medio lo reconoce permanentemente. Hay una universidad también pública, más pequeña, UNAU, que no terminó de pagar sueldos. No sé cómo están ustedes o cómo, de acuerdo a los recursos que tenés, cómo llega a tu facultad Ciencias Económicas a fin de año. ¿Estás en condiciones de decir, llegamos con los números parejos o van a llegar en rojo? Bueno, ahí tenemos que distinguir dos componentes principales. Los sueldos, docentes y no docentes, que los recibimos de una parte del presupuesto nacional y otra parte de refuerzo presupuestario, una vez que el presupuesto se agota, y claramente con un presupuesto doblemente prorrogado y el nivel de inflación se agota antes de tiempo. Presupuesto del 2023 que terminó siendo un dibujo, ¿no? Porque con lo cual necesitamos que el gobierno nacional envíe refuerzos, que los envía, pero los envía discrecionalmente y en el tiempo en el que así lo dispone, con lo cual muchas veces se termina abonando con recursos propios de la universidad hasta recibir las correspondientes partidas. Pero en términos generales podemos garantizar que los sueldos y jornales de docentes y no docentes se van a recibir y se van a abonar. Y luego tenemos los gastos de funcionamiento, que allí sí hemos debido realizar ajustes importantes, por ejemplo en becas de comedor para los estudiantes, hemos tenido que prescindir del servicio de cena, hemos tenido que reducir a la mitad el servicio de comedor, hemos limitado participación de congresos, de docentes en congresos y eventos, hemos limitado gastos hasta de limpieza, fotocopiadora y otros, para poder llegar a fin de año en el funcionamiento habitual. El secretario de Política Universitaria, o algo así, de apellido Álvarez, dice que las universidades lanzaron una suerte de simulación para dar a entender que están pasando por una crisis económica. Según él, hay universidades que apagan las luces de noche para dar una imagen de, hasta de pobreza, te diría. ¿Es cierto eso? No conozco, no es nuestro caso. Quizás nosotros a veces estamos bastante lejos de esta discusión que, como bien decías, Alejandro, parece centralizarse con ciertas universidades grandes. La UBA particularmente. Particularmente, ¿no? Con ellos, nosotros estamos muy lejos de esa realidad, nos interesa la educación
nos interesa dar continuidad a las prestaciones que brindamos y que nuestros graduados puedan lograr con éxito el objetivo de alcanzar el título universitario. Lo vimos diariamente. ¿Qué porcentaje de efectividad tienen en cuanto a graduados entre ingresantes y graduados finales? Tenemos números que son bastante auspiciosos. Por ejemplo, un dato a considerar es que desde el primer año, considerando 7 años 2 años más de la duración teórica, que son 5 años, se recibe más del 60% de nuestros Porcentaje estudiantes. alto en ciencias económicas. Sí. Bueno, porque, viste, por lo general el zurdo se va a humanidades, ¿no? Entonces el de ciencias económicas es más capitalista, más racional con los números, no creo que vaya a perder tiempo. Chicana. No, Chicana. sí, desconozco la otra realidad, pero nosotros tenemos un buen número, por encima del 60% termina su carrera antes de los 7 años. Incluyendo pregrado, por supuesto, en las carreras de pregrado que son de 2 años y medio, 3, pero es un buen número para nosotros, que por supuesto se puede mejorar y estamos trabajando en la mejora con distintas herramientas. Incorporamos la educación híbrida para que los estudiantes puedan administrar mejor sus tiempos y sobre todo hibridar con la práctica profesional sus horas de estudio. Reforzamos un programa de acompañamiento a las trayectorias educativas y estamos permanentemente conversando con los estudiantes y con su familia, porque también nos encontramos... Sí, hay que hacer una contención. Yo te decía, considero que la UNAM es una universidad pobre o para pobres. Esto no es peyorativo, pero provienen muchos de tus estudiantes de niveles socioeconómicos muy bajos. Eso de no te puedo dar la cena en el comedor universitario, quizás es la diferencia entre sigo estudiando o me vuelvo a laburar a la chacra. Ojo, creo que se plantea también en esos términos, ¿no? Sin duda, y lo hemos visto, sobre todo lo observamos al comienzo de cada año, cuando hay estudiantes que no regresan y la explicación principal sigue siendo siempre Tengo financiera. que ayudar a parar la olla en casa. ¿Tu cátedra, das cátedra todavía como decano o por el momento...? No, estoy en uso de licencia. Mm. Sí, cuando me invitan para algunos temas particulares, participo de algunas clases, pero principalmente estoy dedicado a la gestión. ¿Y cuál es tu cátedra habitualmente como docente? Yo doy clases de macroeconomía 1, que es una macro introductoria, y luego ese es el ciclo básico de contador y administración de empresa y licenciado en economía, y finalmente tengo 2 materias más en el 5º año de la licenciatura en economía. Le pregunté esta semana al ministro de Hacienda, Adolfo Zafrán, digo, la microeconomía está mal, porque es la economía con la que convive nuestro bolsillo como ciudadanos comunes, pero nos venden que allá arriba, en el Monte del Olimpo, la macroeconomía está bien y que en algún momento lo vamos a sentir. ¿Sabe qué me dijo Zafrán? La macroeconomía tampoco está bien. La macroeconomía funciona y es cuestión de paciencia, o 2 años después no están funcionando ni las altas finanzas ni la economía doméstica. Ambos, coincido con el diagnóstico del contador Zafrán y lo que acabas de mencionar, Alejandro. Si miramos 4 variables macroeconómicas, 2 financieras y 2 reales, vemos que las tasas de interés son muy altas, desincentivando gravosamente la inversión, que es una de las herramientas... El acceso al crédito. El acceso al crédito para inversión, que es una de las herramientas de crecimiento en el mediano y largo plazo de las más importantes. La inflación sigue siendo alta porque estamos en el orden de 2 dígitos mensuales, perdón, de 2% mensual. El tipo de cambio, incorpora una tercera variable monetaria, el tipo de cambio se encuentra claramente rezagado y por eso las tensiones permanentes en el mercado. Y luego tenemos el desempleo creciendo a tasas que ya empiezan a preocupar, cerca de los 2 dígitos. Hoy el gobierno reveló un 7.1, creo que, como tasa de desempleo, pero eso equivale a más de 1.300.000 o 400.000 argentinos de clase activa que no consiguen empleo, ¿no? Es claramente alta. Y luego tenemos los niveles de consumo bastante disminuidos y el incremento de la deuda de las familias creciendo, con lo cual la macro está bastante sensible, se encuentra retrasada y sin visos de tener un impulso que la lleve hacia adelante y que permita recuperar niveles de empleo, niveles de consumo, acordes con el buen funcionamiento de una economía como la que podría llegar a ser la economía argentina. Sí, parece que el argentino perdió la paciencia, el costo del ajuste fue durísimo, fue muy duro, y en algún momento uno dice, yo voto un gobierno para que me mejore la situación, no para que me diga,
todavía tenemos que seguir atravesando el desierto. Yo lo digo siempre, el éxodo judío duró 40 años. En 40 años yo no voy a estar acá y vos tampoco, ¿no? Yo creo que lo que sucede, Alejandro, es que no hay un plan Eso te iba a económico preguntar. y por lo tanto no sabemos a dónde estamos parados en el momento, en qué etapa de la transición nos encontramos, porque creo que todos los argentinos aceptaron, por lo menos el primer año, que íbamos a sentir la crisis y que luego íbamos a mejorar. Y la verdad que no nos decían cuándo ni cómo. En particular, de las universidades públicas o el sector público nacional, lo que empieza a interpretar es que no hay interés a que mejoremos, con lo cual nuestra situación va a estar igual o peor. Y los demás sectores ya no empiezan a encontrar cuál va a ser el momento de la mejora. Y cuando el presidente dice lo peor ya pasó, no se le cree porque las variables económicas demuestran que esto puede seguir empeorando. Y parece que el único plan es el ajuste a perpetuidad. Exacto. Sobre todo porque el gobierno quizás confía mucho. Yo siempre digo, Milei se enamoró de la teoría, está enamorado de la teoría, de una teoría muy abstracta. Sin experiencia de gestión, en su teoría los mercados funcionan solos, se autorregulan. ¿Qué teoría es esa? ¿La escuela austríaca? ¿El Bueno, minarquismo? ¿Qué es eso? Él profesa en la teoría, en los dichos, doctrinariamente, una escuela austríaca muy marginal dentro de la teoría económica universal, pero en la práctica se parece mucho a un neoliberalismo clásico, con un ajuste del lado de la demanda para controlar la inflación y pocas políticas de incentivo a la producción, que es lo que quizás estamos necesitando en este momento para levantar la productividad y lograr que las fábricas empiecen a funcionar. Sí, la capacidad instalada hoy tiene niveles absurdos, prácticamente la capacidad industrial instalada tiene niveles absurdos de máquinas encendidas. Te agradezco mucho, decano, un placer. Un placer. Prometo que te voy a traer de nuevo porque me gustó tu especialidad como macroeconomista. Veamos hasta dónde llega esto. Bueno, muchas gracias. Un placer cuando quieras. El placer ha sido mío.